En esta ocasión, el espacio Simón y Patiño da la más cordial bienvenida a Benjamín Chávez, poeta, escritor y autor del libro Cierta perspectiva de eternidad, antología poética, que se presenta esta noche. A Ricardo Calla, sociólogo, docente universitario, analista, activista, investigador en temas sociales y ambientales, y experimentado lector de poesía, quien comentará el libro, y también un saludo especial a la mamá de Benjamín, a la señora Miriam Camacho, que nos acompaña esta noche, y al público presente. A continuación, la directora del Espacio Patiño, licenciada Miquela Pentimali, hará uso de la palabra. Es un placer, Benjamín, para nosotros tenerlos aquí y hospedar la presentación de esta antología poética. Benjamín es amigo de larga data de nuestra institución y con él es siempre muy grato compartir unos minutos de sabrosa conversación y escuchar anécdotas que él sabe relatar de manera mordaz y divertida. Bueno, hemos tenido el gusto de presentar también obras anteriores de Benjo, y en esta ocasión especial lo felicito de manera particular por esta nueva producción y le deseo mucho éxito. Felicidades. Seguidamente, y para iniciar la presentación del libro, se proyectará un video de 3 minutos de duración, que fue enviado desde Buenos Aires por Carlos Pereiro, director editorial de Ediciones del DOC. Hola Benjamín. Buenas noches para vos y para todas las amigas y amigas que te acompañan. Es una alegría y un honor para Ediciones del DOC que nos hayas elegido para publicar esta antología de tu obra. Le cuento al público que la colección Pez Náufrago tiene 20 años de existencia y acaba de llegar a los 100 títulos. Fue dirigida hasta hace 3 años por Santiago Silvester y desde ese momento por Jorge Avicino, Premio Nacional de Poesía 2015. La calidad de los poetas que la integran, el rigor que los directores ponen en la selección del material y el original diseño de las tapas la han convertido, perdón por la inmodestia, en una colección fundamental en el panorama poético argentino. Tal vez por ella ha trascendido nuestras fronteras, ya contaba con poetas de Uruguay, Paraguay, Chile y Colombia. Celebramos hoy la llegada de un gran poeta de nuestra querida Bolivia. Quiero despedirme con la lectura de uno de los bellos poemas de Cierta perspectiva de eternidad. Todos los santos me miran desde arriba como a una mosca solitaria y desvalida. Han puesto panecillos blancos y vino rojo en la mesa. Se ha llenado la casa de recuerdos y de gente que reza y bromea, ávida de confituras. ¿Es cierto que podemos estar juntos aún en la distancia? El tiempo no perdona ni equivoca su paso. La muerte es una puerta que hoy se torna ventana. A ella se asoman buscando mi mano. Pero mi fotografía cuelga allá lejos, en el muro de otra época. Sones de charango y resurrección en el aire, mientras las hormigas no cesan de llevarse los peldaños de mi única escalera. Buenas noches a todos, un abrazo desde Buenos Aires. Invitamos a Ricardo Calla, quien hará el comentario del libro. Buenas noches. Saludo primero a la mamá de Benjamín, a quien doy la bienvenida.
Agradezco a Micaela Pentimani y a través de ella a todo el personal de esta extraordinaria institución que nos está abriendo estos espacios en este edificio tan nuevo y tan bien puesto. Y principalmente quiero agradecer a Benjamín por el honor de haberme permitido comentar su trabajo. Todos, creo, conocemos a Benjamín Chávez y sabemos que su obra ya comprende varios títulos, varios volúmenes, y voy a hacer simplemente mención de ellos. Un primer libro de poesía fue Prehistorias del Androide, publicado hacia 1994, cuando él tenía unos 22, 23 años. Luego, más adelante, en esa primera colección recibió ya un premio, el premio Luis Mendizábal, esa primera publicación. Luego, en 1999, publicó Con la misma tijera. Más adelante, el año 2000, publicó Santo sin devoción. Santo sin devoción es uno de los textos que están antologados dentro de la colección que está presentando Benjamín hoy día. Algo más adelante publicó Y allá en los altos, un pedazo de cielo, que fue publicado en 2003. Y en 2004 un libro fundamental en su poesía que se llama Extramuros. Extramuros de 2004 es también un otro de los libros que nutren la antología que estamos presentando. Luego, en 2006-2007, publicó Pequeña librería de viejo, que como todos ustedes saben, es el libro que hizo que le otorgaran el Premio Nacional de Poesía Yolanda Pedregal. Más adelante, en 2012, publicó Las invasiones perdidas, que también hace parte de los libros que nutren la antología que estamos presentando. Y el 2013 publica su última publicación en poesía, que es el libro Entre los árboles. En este momento estamos presentando la antología Cierta perspectiva de eternidad. Se trata de la tercera antología que ha publicado Benjamín de su poesía, y es una antología que se nutre no del conjunto de la obra de Benjamín, sino de 5 títulos: Santo sin devoción, Extramuros, Pequeña librería de viejo, Las invasiones perdidas y el libro Entre los árboles. Pero además Benjamín ha publicado una novela, La indiferencia de los patos, que es una producción de 2015, fue publicada en 2015, y más recientemente ha publicado este pequeño libro, que es un conjunto de ensayos sobre literatura y que se llama Los trabajos y los días, reitero, de 2017. El último libro de poesía publicado recibió en Cochabamba el premio, nada menos que el premio Edmundo Camargo, uno de los premios más importantes ya en la historia contemporánea de nuestra literatura. Tenemos entonces este libro que se llama Cierta perspectiva de eternidad, que presenta parte de la obra de Benjamín y que me ha permitido básicamente entrever lo siguiente. Me ha permitido básicamente discernir que Benjamín en su poesía está marcado por la aprehensión a la vez de la fuerza y el brillo de la palabra, y por otra parte del vacío de la palabra, de la inanidad de la palabra, de la dureza de la palabra, de la palabra como un hecho que nos desconcierta y nos distancia. En todo caso, en la obra de Benjamín
encuentro en la poesía de Benjamín, encuentro una aprehensión de la fuerza y el brillo de la palabra y del vacío y de la inanidad de la palabra. En todo caso, desde ambas perspectivas, es evidente que en Benjamín hay una fuerte distancia de él con relación a la palabra, y es una distancia que le produce una enorme pasión por la palabra, lo que es propio de un poeta. Desde esas dos perspectivas, creo que se puede afirmar que la poesía de Benjamín Chávez básicamente despeja un campo en el que se dibuja un contrapunto, para decirlo así, entre una poesía celebratoria y una poesía desencantada, una poesía escéptica y silenciosa y una poesía de homenaje a la vida. Un contrapunto entre celebración y desencanto, entonces, donde el desencanto, el vacío, la inanidad, la desesperanza son el tono dominante de esta obra poética. Eso ha llevado a que algún crítico, algún analista, haya planteado que se trata de una poesía, la de Benjamín Chávez, de tono menor, básicamente vinculada al hecho de un desasosiego que tiende al descascaramiento de la palabra. Desde esa perspectiva, desde la perspectiva de esa poesía de desencanto, de escepticismo y de duda, encuentro que hay una especie de trabajo casi de fenomenología en la aprehensión de la realidad. Hay una introspección que intenta bucear en torno a los límites de la palabra y cómo desde esos límites algo quizá de la realidad es desgarrada y aprendida. Hay poesía entonces que propende al silencio, que propende a la duda, al escepticismo, a la duda con respecto de la propia palabra. En la antología está, por ejemplo, un texto que se llama Espejo de Agua, que es del último libro de poesía de Benjamín, del libro Entre los árboles, que dice lo siguiente: contemplo mi rostro, más que inexpresivo, invisible, mudez de las horas y los motivos. La laguna textual en esta página que cambia de color a la luz del atardecer, inunda la planicie no manchada por lo escrito y moja el resto del libro, humedeciendo, diluyendo, borrando. Fíjense cómo este texto, Espejo de Agua, es la página escrita del poema. Piensen que nos habla de la mudez de las horas y los motivos. Piensen y sientan cómo en esta su aproximación a este espejo de agua, Benjamín toca las palabras, ¿no?, para terminar diciendo que lo escrito pasa a humedecer, diluir, borrar lo escrito. Este tono que propende al silencio, que propende inclusive a un silencio que invisibiliza al poeta, se reitera a lo largo de toda la obra. Por ejemplo, también, ¿no?, en un poema que se llama Austral, que dice lo siguiente: y allá donde la vista no alcanza,
Habrá quien en este momento escriba, cuarto en penumbras, calor que sofoca, palabras en espasmo de nacer, como ahora, peño con punta de arena, ave caída en el desierto, lápiz campeando el temporal, azote feroz de la disolución. Escribo. Encuentro en Benjamín una aproximación dubitativa a la palabra, una aproximación de escepticismo frente a la palabra, un escepticismo que lo lleva a universos de desencanto, adquiriendo un tono mustio, adquiriendo un tono introspectivo, reitero la palabra, adquiriendo un tono a veces sombrío, adquiriendo en todo caso un tono muy quedo, casi propendiendo, ¿no?, a lo mudo, a lo silencioso. El libro donde más radicalmente esto está presente se llama Extramuros. Es un libro en el que está la marca muy fuerte de los puntos suspensivos. Está muy fuerte la marca de la página en blanco. Está muy fuerte la marca, ¿no?, de la atroz palabra que apenas se presenta. Y entonces, en ese buceo, ¿no?, de Benjamín en torno a esa palabra sobre la cual él duda, ¿no?, lo llamativo es cómo desde esa duda él va aprendiendo, él va asimilando, él va trabajando el hecho de la palabra para poder rescatarla, reponerla y hacer que esa palabra nos golpee, que esa palabra evoque, que esa palabra nos produzca estados de ánimo y nos produzca profundas nostalgias. Esa es una parte de la obra de Benjamín. Pero les decía al principio que además, y esto es muy fuerte también, está el hecho de que en el transcurso de su escribir poesía veo la marca en un determinado momento de una aprehensión de la palabra que quiebra no solo el silencio, sino que también muestra una transformación del espíritu de Benjamín Chávez. Muestra que en este ejercitar la poesía empieza a surgir un canto celebratorio, una voz que celebra la vida. Y lo va a hacer a través de imágenes que describen a la poesía misma con muy específica y muy intensa fuerza. Por ejemplo, en un texto que se llama De la partida, del libro Las invasiones perdidas, ¿no?, podemos escuchar de este texto lo siguiente. Con un puñal de zafiro energizas los rincones deshabitados. Escuchen cómo lo deshabitado, lo inane, lo vacío está presente acá también. Pero fíjense lo que implica ya la obra de la poesía frente a aquello, la palabra de Benjamín frente a ese hecho. Con un puñal de zafiro energizas los rincones deshabitados. Herencia del encierro y las tinieblas, resplandecen las mañanas cardinales. Vaho que desata la inundación impetuosa de lo deseado, de lo imprevisto,
también. Esclusas liberadas las paredes, lluvia que evapora el antiguo artilugio de la sumisión. Claros de bosque proliferan, aparición natural de lo perdido. Un ciervo corre, retrocede la niebla, libre la liebre. Notarán que acá, esos rincones deshabitados que aparecen permanentemente en la obra de Benjamín, son energizados por la palabra poética del propio Benjamín. Con un puñal de zafiro energizas los rincones deshabitados. El libro Extramuros parte con un epígrafe muy fuerte, tremendo en realidad, de Hilda Mundi. Dice Hilda Mundi, como epígrafe del libro Extramuros: tener el deseo vacío, desocupado. Es el epígrafe de todo un libro. Tener el deseo vacío, desocupado. A mí me ha impactado Extramuros por esa aprehensión del silencio en la propia palabra, ese vaciamiento del deseo que ha llevado a Benjamín, ¿no?, a indagar en torno a el silencio de las cosas, la presencia tenue de las cosas, la presencia tenue de este vaso de agua, la presencia de estas suaves cosas que nos rodean, para utilizar sus propias palabras. Pero, como les decía, ese vaciamiento de deseo es roto por Benjamín, porque en Benjamín no solo está eso, sino también está el juego encantado de la palabra. Está el encantamiento de la vida que él aprende dentro de lo maravilloso que es la vida, ¿no? Y entonces, marcando una tendencia hacia la celebración, el último poema de esta antología, Cierta perspectiva de eternidad, dice lo siguiente: poema final para una antología que viene de el libro Entre los árboles. Frente a mí hay un libro abierto, una mujer, el eco de una guerra cíclica, una bandera trasplantada, la llamada de la línea del horizonte, un cielo generoso, el camino al centro del bosque. Y aquí aparece Oruro, ¿no? Miles de músicos tocando, inagotables. Una triunfal sinfonía inmensa, o la íntima música que me levanta cada día. Lo vuelvo a leer. Miles de músicos tocando, inagotables, una triunfal sinfonía inmensa. Piensen en lo que llamo una poesía celebratoria, una triunfal sinfonía inmensa, o la íntima música que me levanta cada día. Eso está vinculado a su silencio, al silencio, a eso que es lo íntimo que cada cual porta y lleva. Porque no solo de felicidad es la vida, ¿verdad? Todos lo sabemos. Lo destacable en la obra de Benjamín es que logra conjugar lo íntimo de la música que nos acalla con la triunfal sinfonía que nos da felicidad. Esas dos pulsiones, lo celebratorio y lo íntimo y silencioso, hacen parte de una obra que está desarrollándose, para terminar diciendo de un modo coloquial, es el mundo, dice Benjamín,
el mundo es un sitio para amar. Ahora, encuentro que en esta antología, cierta perspectiva de eternidad, se hace evidente un rasgo muy marcado de la obra de Benjamín. Y es que se trata de una poesía muy próxima a la literatura. Se trata de una poesía de alguien que lee literatura, de alguien que trabaja la literatura. Es una poesía próxima al epígrafe, próxima a las referencias literarias, próxima esta poesía a los cuentos y a los relatos. Y eso también me parece muy destacable en esta poesía. Varios de los poemas antologizados y la poesía en general de Benjamín en sus libros nos muestra una poesía muy próxima al relato, muy próxima al cuento. Pero el cuento se desarrolla para terminar en poesía como palabra que evoca, como palabra que golpea, como palabra que hace pensar en la palabra. Benjamín cita a Borges, Benjamín cita a Clarice Lispector, cita a Sylvie Plath, cita a Safo, la poeta griega. Hay una indagación en sus propias fuentes de modo permanente. Y les voy a leer uno de los relatos, para terminar esta presentación, uno de los relatos que está que es un relato muy vinculado a Borges. Se llama Entre las ramas y está presente en el último libro de la poesía de Benjamín. Parte con un epígrafe. Borges escribe lo siguiente de su libro El informe de Brody. Entre otras cosas, dice Borges, yo tenía un reloj, un casco hecho de corcho, una brújula y una Biblia. Los yahoos las miraban y sopesaban y querían saber dónde las había recogido. Recordarán que en el informe de Brody, Borges habla de esta tribu, los yahoos, que son unos seres, unas criaturas muy desordenadas. Son unas criaturas parecidas al hombre, pero han rechazado la palabra escrita. Son unas criaturas sucias, indescriptibles, indescriptiblemente desaliñadas, muy cerca a lo salvaje. Y en el informe de Brody, Borges muestra estos personajes como quienes principalmente han perdido la palabra escrita. Sobre la base de ese cuento, Benjamín hace un otro cuento, que es un cuento de sí mismo como poeta. Se los voy a leer. Pocas palabras alcanzaban la oscuridad salvaje. Una cita palpita en lo profundo del bosque. Sonoridad a tientas en pos del encuentro, esferas a punto de erupción, frutos codiciados y el interminable listado de los pájaros. La imaginación ultrajada, estremecida con un cuchillo y otro, cada vez más
al centro del bosque. Absorto en la enigmática maraña de la selva, busco, como un yahoo, en la espesura, el libro que crece entre los árboles. Creo que este poema que acabo de leer muestra lo que ha pasado con Benjamín Chávez como poeta. Lo encuentro a Benjamín encontrando en el silencio, en la distancia de la palabra, la riqueza de la palabra. Encuentro que en la palabra Benjamín ha llegado a palpar lo que le permite a él no naufragar. Encuentro que en la palabra Benjamín ha encontrado el nombre de su esperanza. Leyendo la obra de Benjamín, termino dándome cuenta de que para Benjamín la felicidad se llama libro. El libro como esperanza. El libro de poesía como lo que le permite la vida. El libro como el nombre que le permite a Benjamín nombrar aquello que le permite seguir viviendo. Y creo que es extraordinario que este amigo mío nos permita compartir la esperanza del libro, su pasión por la poesía y su amor por las palabras. Felicidades, Benjamín. Y ahora cedemos la palabra a Benjamín Chávez, el autor del libro. Buenas noches, damas y caballeros. Agradezco al Espacio Patiño por permitirme compartir con ustedes un momento en torno al libro que hoy presentamos. Agradezco a Miquela, directora de este espacio, a Eloísa, responsable del CEDUAL, con quien coordinamos la actividad, a todo el equipo que hace posible que un centro cultural tan importante como este funcione. Todos ellos excelentes personas y queridos amigos. Agradezco, por supuesto, a Ricardo Calla por haberse tomado el tiempo de leer y comentar el libro. Agradezco a Rodney Montoya y a Miguel Rivera por su valiosa ayuda en este trance divulgatorio. A Carlos Pereiro, a quien vimos en el video, director editorial de Ediciones del DOC, que está viviendo unos días muy felices porque él es de Racing y su equipo, creo, acaba de ser campeón del fútbol argentino. Y a ustedes por su presencia. Le he pedido a Ricardo que me acompañe esta noche aquí en la presentación de esta antología por una razón muy poderosa que él ignora. Éramos amigos desde hace tiempo, nos veíamos poco, pero bueno, un día nos encontramos en el metro, en Madrid, y fui testigo, silencioso y un poquito apartado, de cómo Ricardo, que estaba con Jenny, su esposa, le decía a ella que acababa de salir de una librería y que había encontrado unas joyas de poesía. Yo me mantuve un poquito al margen porque vi en el brillo de sus ojos, en el tono de su voz, una pasión que me mostró inmediatamente que era mi cómplice. Entonces, esa es la profunda razón por la que he dicho el más indicado para acompañarme esta noche, Ricardo. Gracias, querido. Bueno, yo publiqué mi primer libro a mis 23 años, como lo ha dicho Ricardo, y desde entonces, sacando un promedio, lo vengo haciendo aproximadamente cada 2. Esta vez es una antología. No se trata de la primera, como también ya lo ha dicho Ricardo, sino de la tercera. Y no es que yo me deleite especialmente en confeccionarlas, sino que, como suele pasar en tantas cosas de la vida,
fueron las circunstancias y la oportunidad las que me llevaron a acometer esta selección. Hecho que, la verdad, significó no pocos desvelos, o diré mejor, quebraderos de cabeza, que es una frase que no suena bien, pero es menos dramática que desvelos. Y no exagero si digo lo que digo, porque una antología, sabemos, presupone un ejercicio de lectura, en este caso de la propia obra, en la que el afán valorativo está presente y se sabe que la mayoría de las veces no es uno mismo el mejor juez de lo que dice. Además, ya en el año 2009 había publicado una primera antología que titulé Manual de Contemplación, por ese doble juego entre unas supuestas directrices o un supuesto método para guiar la mirada del lector y un ejercicio espiritual donde la contemplación sea un vehículo para la comprensión del mundo. Esa fue una antología que podríamos denominar temática, pues los poemas que fueron agrupados allí giraban en torno a órbitas, en torno a asuntos comunes, en torno a temas afines. Se publicó en plural, gracias a José Antonio Quiroga, e inauguró una colección de libros de pequeño formato, donde en lo sucesivo varios poetas de nuestro medio publicaron también sendas antologías. 5 años después, a invitación de la poeta y editora mexicana Leticia Herrera, elaboré una segunda antología para la colección Las Vaquitas Flacas de la editorial Caletita, que ella dirige en Monterrey. Hice entonces una antología cronológica para ajustarla a las exigencias editoriales de la colección. Y por esas cosas del destino, terminamos presentándola juntos, no en La Paz ni en México, sino en el sur de Chile. Con eso yo ya tenía por demás de antologías. Sin embargo, el año pasado me fue dado participar en la Feria del Libro de Buenos Aires, ciudad que yo había visitado muchas veces y en cuyas librerías, infinitas y paradisíacas, hacía algunos años que venía siguiendo con avidez las ediciones del DOC. Admiraba su catálogo donde se puede hallar alta poesía y admiraba también su atractivo diseño, hecho que me llevó a abrigar el deseo de algún día poder yo publicar con ellos. La suerte estuvo de mi parte, pues el DOC tenía su stand feriante en el mismo pabellón y a pocos metros de donde yo me encontraba. Ahí confluyó el azar concurrente y alguien, la verdad no recuerdo quién, me presentó a Carlos Pereiro. El resto fueron visitas mutuas a los stands, conversaciones y hasta algún vino con empanadas tomado en vasos de plástico detrás del mostrador de sus libros cuando no había compradores. Sin embargo, no fue allí que surgió la oportunidad de una posible publicación. Eso sucedió cuando yo ya había regresado a La Paz y en un email deslicé el deseo de publicar en esa prestigiosa casa editora. Carlos, generoso y complacido, me manifestó que eso le gustaría, pero me advirtió que más allá de su deseo, el libro en cuestión tendría que ser aprobado por el director de la colección Pez Náufrago, que en ese momento era, y lo es todavía, el gran poeta Jorge Aulicino, a quien no conozco personalmente, pero de quien yo había leído su obra completa con creciente admiración hacía un par de años, cuando pude adquirir su libro también en Buenos Aires mientras participaba en el Festival de Poesía de esa ciudad. Como yo no tenía un poemario inédito en ese momento, le consulté si podía publicar una antología. Me dijo que sí, y que además sería lo más adecuado, tratándose de mi primera publicación en ese país. Entonces me puse manos a la obra a contrarreloj, y Aulicino leyó mi libro en apenas 48 horas, y tuvo para él un amabilísimo comentario. Un par de meses después, estrenamos el libro en Buenos Aires en el Festival de Poesía del Centro, en la calle Corrientes. Esa es, hasta aquí, como diría Borges, la causa remota de que estemos esta noche aquí presentes. En el intercambio de pruebas de imprenta y correcciones de ratas, Carlos Pereiro me confesó que le daba mucho gusto publicar a un boliviano,
pues él tenía muy alta estima por los ciudadanos de este país, ya que 3 muchachos, compatriotas nuestros, trabajaban en la imprenta de su editorial. No lo dijimos, pero sé que ambos sentimos que publicar este libro podía ser también, humildemente, un mínimo e imperceptible homenaje a ellos y a tantos otros. De hecho, hay en el libro un par de poemas cuyo asunto es precisamente la migración. El primero narra un viaje en el que unas muchachas viajan a visitar a su hermano migrante. Y el segundo habla de cocineros y meseros, oficios tan caros para quienes se abren paso en una nueva patria. Y quiero leer esos 2 poemas. El primero se llama Cruzar la frontera. La alegre coreografía de las manos, cisnes coquetos ataviados por la ceñida luz de la mañana, red de miradas que columpia duraznos y jugos a punto de derramarse. Con la fuerza de todas ellas, las jóvenes que toman los hilos de la conversación, los estiran, los hamacan. La distancia es otro anhelo y el instante se perpetúa. El resto del pasaje dormita o se pierde en un horizonte mutado, pero las 4 mujeres que viajan a la boda del hermano, aún sin proponérselo, juegan con todos nosotros y el mundo en sus manos es una muñeca mimada de cuyo ritual de fiesta, acto de niños extraviados, estamos deseosos de participar. Y el otro se llama Cena del emigrante. En la cocina del restaurante se barajan todas las densidades, mientras fuegos fatuos alimentan la comodidad de los salones. Sitio abstracto, lejanía desprovista de sentido, como no sea el incesante trajín de los platos, de bulliciosa salida y mermado retorno. Cuando el mantel blanco ha hecho lo suyo, la traza es de derrota. Ríos de vino, charcos de sangre sobre los restos de la ensalada, aguerrido cuchillo exhausto, tenedores rendidos, la pisoteada bandera, una hoja de col hecha jirones. Los destinos allá afuera, aquí todo el esmero. Felizmente, no todo viaje es una migración. La poesía misma es un desplazamiento. Como lo dijo la gran poeta cubana Dulce María Loinás, la poesía es tránsito. No es por sí misma un fin o una meta, sino solo el tránsito a la verdadera meta desconocida. Por la poesía damos el salto de la realidad visible a la invisible, del viaje alado y breve, capaz de salvar en su misma brevedad la distancia existente entre el mundo que nos rodea y el mundo que está más allá de nuestros 5 sentidos. Algo de eso hay en los siguientes 2 poemas que quiero leer. Ambos están situados en la selva y son, creo, paisajes verbales. El primero se ubica frente a los rápidos del majestuoso río Beni, donde Nicolás Suárez construyó su imperio gomero, y el otro a orillas de la circular laguna Isireri, en las afueras de San Ignacio de Mojos. Atardecer en Cachuela Esperanza. Tiene un epígrafe de Damiana Cisneros, ese personaje de Juan Rulfo en Pedro Páramo, que dice: la ilusión, eso cuesta caro. El rumor del río nombra el fondo de la tierra y sus promesas cumpliéndose cada día. La efímera calle de la felicidad enfrentada a la indomable bravía de la selva.
Cada noche de luces lo es ahora de sombras. La iglesia erguida sobre la roca de San Pedro, el teatro y su privada opereta enmudecida, las ruinas de la Casa Suárez en ruinas. Viejas y nuevas tumbas en la espalda de la tarde caliente. A la luz de este día, otro más que se acaba, quienes han esforzado los imperios humanos, papel de cera calentado a fuego fatuo, son insectos chamuscados, diminutos huesos de pajuelas crujientes, resignado enjambre mendigando una gota de sangre cuando cae la tarde en cachuela esperanza. El otro se llama Ocaso en Isireri. Un par de loros volando a sus nidos rayan con picos engarfiados el inverso cielo de la laguna Isireri. Mientras los árboles se ensombrecen, mansas olas confluyen hacia la dorada línea de tu nombre. Solo, a la orilla de los recuerdos, siento el sol como tus ojos. Ahora que no estás, dime, ¿quién me salvará de tanta belleza? Sobre mis hombros pasan las horas, desfondadas como una vieja canoa, y se acurrucan en el vientre de la selva. Cuando vuelves el rostro y diriges la mirada a un mundo sin tanta nostalgia, el muelle se hunde sin remedio en el último destello del adiós. Como bien dijo Ricardo, la lectura, ese otro viaje, más sofisticado y abstracto, pero tan gratificante y perdurable, en el cual buscamos favorecernos de sus dones, está también presente, como no, a la hora de escribir. Y he elegido 2 poemas producto de libros leídos, o quizás de cosas soñadas a partir de la lectura de sus libros. El primero, una escena de la antigüedad mitológica, y el segundo, un momento en medio de alguna de las miles de campañas, asedios, conquistas que pueblan la historia de la humanidad. En este poema en particular quizás hay ecos remotos del Medio Oriente, cuando antes de la batalla algún soberano tiene la cabeza en otra parte. O para decirlo bellamente con Javier Marías, en palabras de Shakespeare, mañana en la batalla piensa en mí. Mitológica del jardín. Las ondas del estanque viajan a mojar continentes. Ecos que acuden de lejos acrecentarán su rumor en los patios de palacio. Las fuentes, los canales, surten la esperanza de un pueblo que no ha pisado estos jardines. La victoria llegará en forma de renovados perfumes. La primavera levantará tiendas de especias y embriaguez. El bosque domeñado devolverá el canto de las ninfas, niñas ejercitadas en el aire de la danza, el arrullo, el tañer de las melodías delicadas. Y en sus ovarios de pétalos frescos, otras guerras despertarán al tam-tam de los tambores. Y este otro se llama Légamo. Durante mucho tiempo había pensado que esa partida, irresoluble disposición de las piezas sobre el tablero, eran cosa de la desidia. Pero a la luz titubeante de aquel amanecer, cuando los apagados pasos de la víspera y el diario forcejeo de las armas amenazaba con despertar, recordó las palabras arrancadas a los labios del rey, su padre, la vez que la súplica de un vasallo que solo desea un mínimo favor de la fortuna para el soberano, le hizo proferir una promesa. Ahora, frente a este ajedrez de humilde caoba, ¿qué podía pedir, aún ganando la partida? ¿La rendición de las tropas invasoras allende las murallas de la ciudad? ¿O la del amor
en el aposento de los desvelos? Una de las razones de ser de la poesía, se sabe, es la de, como lo ha dicho también Ricardo, tensionar el lenguaje, buscando expresar lo inexpresable. Notar que las palabras no alcanzan a decir lo que se quiere, a encontrar lo que se busca, a fijar lo que se pretende. Y es en ese intento que la escritura desnuda su pobre condición de herramienta débil, de instrumento equívoco. Y quiero leer un par de poemas referidos a eso. Este se llama Pólvora mojada. Un instante a solas y ya garabateo versos. La respiración agitada, saltos de mata por palabras enmarañadas, o la visión parcelada del explorador que se desliza sigiloso a ras del suelo, intentando no ahuyentar. Pobre aventura de la dicción y el grafito. A menudo olvidamos que la caligrafía es un arte mayor y queda la fauna librada a su suerte. Y el otro que abre este libro se llama Umbral. Un río de rostros detenido, todas las miradas vueltas hacia ti. Por una cuerda floja, con la antorcha del crepúsculo, entras a la noche sobre una página en blanco. Leer y escribir son también, claro, momentos de un interminable diálogo cultural. Poder vivir en conversación con los difuntos, como quería Quevedo, o responderles o preguntarles en el texto. Una conversación fragmentaria pero sostenida, con espíritus que nos interpelan, nos conmueven, nos consuelan, nos animan. Y hay también algo de ese intento, de ese deseo en este libro. 4 brevísimos poemas que pueden ser leídos como uno solo, a alguno de ellos también se ha referido Ricardo. El primero, una pregunta a la llamada décima musa, la poeta griega del siglo VI y V antes de nuestra era, de la cual tan poco sabemos. El segundo, una conversación en voz en off con esa muchacha retraída y genial del pueblito de Amherst, Massachusetts, en 1800 y tantos. El tercero, un atisbo susurrante y aún así casi invasivo a la vida de Sylvia Plath y su suicidio en Londres en febrero del 63. Y el cuarto, una fugaz perplejidad ante ese libro devastador llamado No, de una de las poetas uruguayas, de una de las poetas a secas más intensas que conozco. Los puntos suspensivos, los vacíos que te han sobrevivido, ¿qué nos dicen? ¿De qué quieres que nos hablen, nos callen, Safo? Mientras ríes y tu lengua se hace trizas en silencio, porque no es posible que exista humano que desee, en cambio, recibir de lo inesperado. A pesar de todo, el corazón pide placer primero. Y esos prados de revelación que tus inocentes zapatos pisaban no eran la muerte, Emily Dickinson, al menos no la tuya. Hubo una, sí, una muerte en la casa de enfrente, y los dos, poema y muchacha, preguntan todavía si la visión fue real. Y en ese sueño, Silvia, el eterno, mientras cabalgabas Plath, por un mar embravecido e incoherente, buscando el punto de partida, el más próximo, aquella noche que escribías, quizás nunca llegue a ser feliz. Medusa, la ayudante del mago, la que no titubea,
la rehabilitada. ¿Qué conseguiste? ¿Por qué ahora tienes frío? La gran paradoja del sueño en la reunión de todas las criaturas. La zarpa, la magnolia, ebria de sus perfumes. Y tú, que no pides nada de la vida. No la casa triste, la tierra vacía, no el cuerpo y sus miserias, no la noche, no el consuelo. Y esa tenue luz, esa fibrilla temblorosa que se acerca, no, idea Vilariño, no. Pero bueno, como la vida es aquí y ahora, entre personas como nosotros con las que interactuamos y tejemos sentimientos, relaciones, familia, amistad, quiero leer un par de poemas también muy breves. Uno habla de mi abuelo, José Darío, fallecido ya hace muchos años, y se llama La espera. En la terraza de la vieja casa, el abuelo seca sus huesos al sol. La radio, relatando un partido de fútbol, da cuenta de las palabras que le vieron crecer. Piel de serpiente en plena muda, el idioma se descascara cada tarde, cada muerte. Y este otro poema, que se llama Relación nominal de bajas, es en realidad un recuerdo de muchas trasnochadas en el Alligator Pub, que era un pub que tenía, un bar que tenía mi amigo So en Oruro, más o menos en el año 2005. Mesas vacías, la barra atiborrada de vasos exhaustos. Cubos de agua con detergente balbuceando protestas trasnochadas. Sillas durmiendo la mona. Cansado campamento de refugiados. El frío por las rendijas de la puerta. Solitario el barman con su solitario café y sus rubios infinitos. Medita, compasivo, las exaltadas vidas, las derrochadas muertes de la noche que acaba. Sin novedad, concluye, desmantelado altar de los desvelos, la rutina del bar a las 6 de la mañana. Cuando preparaba esta presentación y escribía estos apuntes, me paré en este momento y vi que ese podía ser un buen momento precisamente para terminar, pero quizás también atendiendo a lo que Miquela tan gentilmente ha dicho, me voy a permitir contarles una anécdota y leer un último poema. Hace varios años, una amiga, María Teresa Andrueto, esta escritora brillante, esta escritora cordobesa que acaba de clausurar el Congreso Internacional de la Lengua Española, me mandó un par de libros suyos. Los tenía por ahí y algunas semanas o quizás un mes o un par de meses viajé a Oruro y los cogí para leerlos en la flota. Los leí y bueno, le escribí a María Teresa muy agradecido por su gentileza y le dije, querida María Teresa, gracias por haber escrito estos libros que me han hecho llorar. Y lo cual era, por supuesto, cierto, ¿no? Un tiempo después me pasó algo parecido. Una amiga a la que no veía yo hace muchísimo tiempo y de la que no tenía noticia alguna, me escribe y me dice, Benjamín, gracias por haber escrito ese libro. Acabo de leerlo y estoy llorando. Pero terminó su comunicación con una pregunta hermosa. ¿O será el Chaki? Y bueno, me hizo pensar en esos gloriosos Chakis que podemos llamar aristotélicos, ¿no? Es decir, moderados, equilibrados, donde el mundo brilla con más intensidad y pueden conmovernos incluso poemas como este.
Poema final para una antología. Frente a mí hay un libro abierto, una mujer, el eco de una guerra cíclica, una bandera trasplantada, la llamada de la línea del horizonte, un cielo generoso, el camino al centro del bosque. Miles de músicos tocando inagotables una triunfal sinfonía inmensa o la íntima música que me levanta cada día. Algunas, muy pocas, certezas para un débil soplo que generalmente pastan libres fuera de mi vista en el inmenso prado de todas las cosas. Y los poemas como mares o como granos de arena y pedrería celeste. Frente a mí también hay el bullicio de los amigos, ciertas tardes llenas de sol, de ciudades, colinas, rostros, la contemplación reflejada en los estanques de la memoria, el caminar de gente que no conozco, algo que se dicen, un gesto que los muestra dignos. Y no por último, algunas dudas perdidas en el fondo de un baúl trajinado. Un mirar de frente a los hombres y otra certeza, esta del corazón, apaciblemente recostada a los pies de mi cama. El mundo es un sitio para amar. Muchas gracias. Gracias, Benjamín, y nuevamente reiterarte nuestras felicitaciones por esta tu obra, por los comentarios que has hecho acerca de algunos episodios también de todo lo que has escrito. Bien, hemos llegado al epílogo de esta presentación. A tiempo de agradecerles por su grata presencia, los invitamos a compartir un vino de honor. Buenas noches.